Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Estamos de vuelta con un nuevo tema. Ahora, como ya ven en el título, hablaremos de un mito más, de uno de los 101 mitos más de la Biblia. Y ahora toca el turno hablar sobre el Génesis y el árbol de la vida. Hace una semana hablábamos precisamente sobre parte de este mito, que es el de un árbol que da vida al hombre y que sin duda aparece también en la Biblia, desde el primero o segundo capítulo del Génesis, sobre este árbol que estaba en un Edén, donde el hombre estaba cerca de su Dios y como sabemos esa historia que hemos aprendido desde niños, pues sin duda el hombre acaba pecando, acaba desobedeciendo a ese Dios por causa de su esposa y entonces acaban siendo sacados del jardín del Edén y con ello pierden la inmortalidad. Este mito del árbol de la vida que empezamos a ver hace 8 días precisamente cuando hablábamos de Esaú y de Jacob, que aparece en muchas culturas de todo el mundo y a esto le hemos llamado los mitos universales. Es decir, que hay mitología que comparte prácticamente todo el mundo antiguo, a excepción de pocas culturas. Además de que estos mitos se diversificaron en toda la tierra antigua y es por eso que aparecen de una o de otra forma en la Biblia, aunque no nacieron en ella como todos hemos pensado cuando comenzamos a leer la Biblia. Ahora sí, entonces vamos a comenzar en esta tarde. Es un tema muy interesante. No se lo pierdan de principio a fin. Créanme que los va a mantener atentos en sus sillas, en sus asientos, porque créanme que nada es desperdiciable en estos minutos que vamos a tener de charla. Ahora, vamos a comenzar con algo muy importante, estimados, sobre definir que el árbol es un motivo recurrente en la mitología universal. El árbol, pues en general, la iconografía de los árboles y su significado aparece en todas las mitologías del mundo. La Biblia obviamente no es la excepción. Ahora, la caída de las hojas, por ejemplo, y la aparición de nuevos brotes se asociaba con la idea de la regeneración. De ahí que en numerosos puntos del planeta se desarrollen ritos de fecundidad en torno a los árboles. Entonces aquí vemos uno de los primeros puntos que nos van a servir cuando veamos la parte final de este tema, que los árboles están asociados con ritos de fertilidad y dioses de la fertilidad, que es muy importante para el último punto de este tema, que créeme que te va a tirar de la silla y si tú eres religioso, no te va a dejar dormir por unos días, lo que veremos en esta tarde al final. Ahora, el árbol está asociado a sí mismo con el elixir de la vida, es decir, el agua de vida, manzanas en la inmortalidad, el soma, la bebida de los dioses en la India antigua, de los Vedas, así como un serpiente o dragón que guarda o protege a este árbol y a su fruto. Es decir, que la mitología universal sobre el árbol de la vida se resume en esos tres puntos. Un árbol que está en medio del universo, de esa cultura, que está obviamente cerca de los dioses, que a la vez este árbol tiene un elixir de vida, puede ser un fruto, puede ser una bebida, pero además de eso hay un tercer punto que es muy importante para nuestra historia, una serpiente o dragón que resguarda a ese árbol de la vida. ¿De qué lo resguarda? Precisamente de esto, de que el humano toque sus frutos o alguien robe esos frutos de la inmortalidad y sea como los dioses. Ahora, existen tres categorías básicas por lo que se refiere a este símbolo. Hay quien le llama el árbol del mundo o árbol cósmico, el árbol de la vida o de la inmortalidad y árbol del conocimiento. En la Biblia aparece como conocimiento del bien y el mal. Muchas veces este árbol está fusionado en uno solo, es decir, en la Biblia aparece el árbol de la vida, pero también aparece el árbol del conocimiento del bien y el mal, del cual supuestamente el hombre ha tomado sus frutos. Sin embargo, en algunas mitologías este árbol lo es todo. Es un árbol para todo, no está dividido como en la Biblia o en otras culturas. Ahora, el árbol del mundo o árbol cósmico se cree que hunde sus raíces en el inframundo y eleva su copa hasta lo más alto del cielo. Y esto nos recuerda al libro de Daniel, donde supuestamente una de las visiones de Daniel es un árbol que crece hasta la cima del cielo y de donde puede admirar todo lo demás, ¿no? Entonces, este símbolo es muy común en el mundo antiguo y es el árbol del mundo. Normalmente este árbol se encuentra en el centro de su cosmos.
El árbol cósmico, también conocido en la Cábala como sefirótico, crece hacia abajo a partir de su raíz en otro tipo de interpretación y entonces así va extendiéndose a través de sus esferas. ¿A qué me refiero? Que dentro de este pensamiento del árbol cósmico o el árbol principal mitológico de una cultura que ahorita vamos a ver qué significado tenía para ellos y es muy interesante, bueno, este árbol cósmico en unas culturas o mitologías es un árbol que tiene sus raíces en el inframundo, en el submundo y crece hasta la cima del cielo con los dioses y es entonces que conecta al hombre con los dioses. Y en otro tipo de mitología, este árbol crece a partir de la superficie hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia el mundo inferior. Tal es el caso del árbol conocido como el árbol sefirótico de la Kabbalah, como el que tenemos en pantalla. Inclusive a este árbol, ahorita vamos a profundizar un poquito más, a este árbol se le conoce como el árbol de la vida, ¿ok? El Etz Haim, el árbol de la vida en hebreo. Y como vemos, pues tiene varias sefirot, varias esferas, y estas esferas pues son como un atributo de la divinidad, una manifestación divina, y que pues el hombre tiene que ir alcanzando una por una, como una especie de escalafón, hasta llegar a el nivel más alto de espiritualidad en Malhut, donde se encuentra la divinidad. Entonces, bueno, este es solamente un ejemplo de cómo la religiosidad usa a los árboles como símbolos de deidades, como símbolos de espiritualidad y además de esto que está muy arraigado dentro del pensamiento religioso de todo el mundo. Pero esto no es nada extraño debido a que este tipo de pensamiento aparece desde los mismos comienzos de la religión en el hombre, el árbol cósmico o el árbol de vida, el árbol de la humanidad. Ahora veremos por qué se le conocía como árbol de vida. Ahora, el árbol se asocia a sí mismo a determinadas deidades en diferentes culturas. A Is al pino, Osiris en Egipto al cedro, Atenea al olivo, Júpiter al encima o el roble y Apolo al laurel, tanto en Grecia como en Roma. Ahora, el árbol del mundo es entonces el paraíso de origen o está en el paraíso de origen como lugar de residencia de los dioses y también es el recurso que facilitaba el sustento del género humano cuando éste vivía, según la mitología, con los dioses, el cual les otorgaba unas vidas milenarias. Es decir, dentro de esta mitología que se desarrolla en las culturas, es lo mismo que vemos en el Génesis y no necesitamos leerlo porque lo hemos conocido, donde se habla que Dios plantó un huerto en el Edén, ¿no? Y es entonces que ese huerto tenía varios árboles, pero entre ellos estaba el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Ahora, entonces, dentro de esta mitología del Génesis, ese Edén estaba habitado por el ser humano, el primer ser humano, y estaba en contacto con la divinidad. Está escrito en el Génesis que la divinidad se movía en el huerto del Edén y es entonces que Adán estaba en cercanía con él. ¿Ok? Bueno, ese tipo de idea aparece en muchas otras culturas, de que el hombre en un pasado mitológico habitaba con los dioses en una especie de bosque. Y entonces este árbol unía a ese tipo bueno, era un reforzamiento para ese tipo de unión porque de él emanaba la vida, de él emanaba el agua, como aparece después en Egipto, ríos que dan vida, o en Grecia con manzanas que dan vida, etcétera. El caso es que de este árbol emanaba vida para ese ser humano y para los demás dioses. Y es por eso que empieza a tomar el nombre de árbol de la vida, porque precisamente por eso porque de él emana la vida, sobre todo del hombre y muchas veces también de los dioses. Ahora, se le asimila a la escalera o a la montaña como conexión entre tres mundos, entre el inferior, el terrestre y el celestial. Entonces, dentro de la mitología, este árbol que aparece desde siempre une el mundo inferior porque ellos solamente veían su mundo en tres planos, el mundo de los muertos, el mundo de los humanos y el mundo celestial. Este árbol unía a los tres, ¿vale? Y pues por eso era muy importante para ellos. En internet ustedes pueden encontrar demasiadas figuras sobre los llamados árbol de vida y es que cada uno de ellos, cada una de estas representaciones, pues nos expresa lo importante que era para el hombre antiguo este tipo de simbología religiosa, el Etz Haim, el árbol de la vida.
Aquí, por ejemplo, en esta imagen, que pues es una de tantas que pueden ustedes ver sobre el árbol de la vida que existen, pues tenemos a una especie de planetas alrededor de este árbol, animales, un mundo diferente, ¿no? Un mundo de paz, un mundo de armonía, etcétera, etcétera. Es decir, que esta es la representación del árbol de vida, ¿no? Ese símbolo que unía los cielos con la tierra, inclusive con los muertos, con el mundo de los muertos. Además de que él emanaba, ¿qué? Emanaba la existencia de los seres humanos y emanaba también la existencia muchas veces de los dioses. Entonces, como vemos, es sumamente importante este símbolo para la cultura antigua religiosa. Ahora, este árbol, como ya vimos, número uno, aparece continuamente en las religiones antiguas, pero también, ¿qué pasa? También aparece como una serpiente o dragón quien rodea a este árbol o lo protege, simbolizando que este ser, la serpiente o dragón, está desde el origen de todas las cosas. Y entonces en el árbol se deposita el fruto de la inmortalidad, como vimos, a veces las luminarias del cielo, según otras mitologías, o un tesoro sagrado. Por lo tanto, este serpiente o este dragón debe cuidar a ese tesoro que se resguarda en ese árbol, ¿vale? Ahora, en Génesis, como vemos, pues obviamente también aparece una serpiente resguardando o rondando por ahí y no es casualidad. Ahora, el árbol de la vida da este elixir de inmortalidad que a veces se le conocía, por ejemplo, en Persia como Jaoma y el cual es guardado por un dragón, Simargo. Esto es en la mitología persa. Estamos hablando de mitología comparada. Veremos más. Hay demasiada mitología comparada sobre esto. Obviamente hoy no traemos todo porque se trata de hacer un tema entendible para todos, pero hay demasiada mitología sobre esto. Bueno, en Persia hay un dragón quien guarda el árbol que da la bebida de la vida, que es el Jaoma, es el dragón Simarjo, ¿no? O serpiente Simarjo. El árbol Julupu, que Inanna en Mesopotamia tiene en la orilla del Éufrates, está habitado por una serpiente en su raíz, un ave rapaz en su copa y un demonio femenino llamado Lili en su tronco. Abajo pongo la referencia porque son muchas, así que a veces no pongo todas por espacio, pero ahí está porque es importante por ahora, de Arthur Koestler, Enciclopedia del Mundo Mitológico, 1999. Y entonces aquí vemos otra vez más mitología referente a un árbol que es resguardado por una serpiente. En Egipto, por ejemplo, existe un relieve que representa a la diosa Hathor colocada en un árbol de sicomoro, árbol de la inmortalidad, dando al alma del muerto bebida y alimento. Entonces, también en Egipto, por supuesto, aparece este tipo de mitología. Ahora bien, en la Teogonía de Hesiodo está escrito: la oscura noche dio a luz sin acostarse con nadie a la burla, al doloroso lamento y a las Héspirides, que al otro lado del ilustre océano cuidan las bellas manzanas de oro y los árboles que producen el fruto. Esto está pasando en otra mitología. Y el dragón Ladón guardaba el árbol con las manzanas de las Hesperides, es muerto por Hércules. Entonces, aquí vemos en este relato mitológico, vemos cómo ahora quien resguarda este árbol, pues de frutos que dan vida, de manzanas en específico que dan vida, ahora son unas especie de semidiosas. Por lo tanto, aquí varía, pero a fin de cuentas siempre hay guardianes de la eternidad. Siempre hay guardianes de la eternidad, de la inmortalidad, y en este caso no eran dragones, sino unas semidiosas, hijas de Atlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos más mitología de este tipo griega, pero a fin de cuentas es importante notar cómo continúa con un patrón. Aquí me recuerda un punto muy importante que les iba a comentar, que les iba a aclarar, estimados amigos, ustedes que están aprendiendo junto conmigo, y digo literalmente junto conmigo, porque yo a la par que busco enseñarles algo nuevo, yo también lo aprendo, yo también voy aprendiendo junto con ustedes. Pero bueno,
nosotros que estamos entonces aprendiendo este mundo fantástico de la mitología comparada, debemos entender que existen patrones mitológicos en el mundo, como es este caso de mitología universal, un árbol de vida, un árbol en el centro del universo que da vida al ser humano a través de un fruto, un elixir, y que es resguardado por un dragón o serpiente. Ese es el patrón mitológico. De ahí pueden variar ciertas cosas. Esta aclaración es muy importante porque existen más mitologías universales que hemos empezado a ver y que seguiremos analizando en las próximas semanas. Y esto lo digo porque hay personas que creen que la mitología comparada es leer un fragmento de una mitología mesopotámica, por ejemplo, y que sea totalmente idéntica a un escrito bíblico. Es decir, que tengan las mismas palabras, los mismos personajes, el mismo principio y el mismo final. No existe eso. Lo que estamos analizando, y así funciona la mitología comparada, son los patrones mitológicos, es decir, el mensaje central de ese mito. ¿Cuál es el mensaje central de este mito? Un árbol que da fruto de vida y que es resguardado ¿por quién? Por un dragón o serpiente. Ese es el mito original y su significado ya ahorita lo veremos. Y de ahí pueden variar personajes, pueden variar los frutos, puede variar algunas cosas, pero es normal. ¿Ok? Entonces no vamos a encontrar un reflejo 100% al 100% en dos mitologías de culturas diferentes, pero sí encontramos los patrones que nos hacen ver que esa mitología es la misma, solamente que con variaciones, ¿ok? Ahora entonces aquí vemos en Grecia cómo existe mitología sobre este árbol, sobre un dragón que mata a Hércules, que guardaba el árbol de esas manzanas de las Hésprides. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues aquí el guardián son mujeres, son semidiosas, no son dragones. Pero bueno, era un dragón, pero al final también quedan unas semidiosas resguardándolo. Así que a fin de cuentas la mitología es la que hay, es la que tenemos, pero continúa con los mismos patrones. Ahora, el árbol de la vida, como ya vimos, este que es tan importante para las culturas, es al mismo tiempo el de la inmortalidad y es una idea universal que según Carlos Cid, en su libro La historia de las religiones, página 50, está tan extendido por todos lados, desde Escandinavia hasta una gran parte de Asia y en general en el mundo antiguo, que debe admitirse un extraño y remoto intercambio de ideas entre estas culturas o bien una forma común de pensar, básicamente e innata a una gran parte de la humanidad. O en castellano, en palabras todavía más sencillas, es que esto aparece prácticamente en todo el mundo y es porque el hombre antiguo tenía una forma de pensar sumamente semejante. O muchas veces sí las conocieron de otra cultura y las adoptaron y las adaptaron a su propia religiosidad. Pero a fin de cuentas, esta mitología aparece por todas partes del mundo, un árbol de la vida. Ahora, el árbol se convirtió en un símbolo miniaturizado. Esto es muy importante, estimados amigos. Yo quiero que pongas atención porque esto es fabuloso. Esto te va a tirar de la silla y es todavía la mitad del tema. Entonces, este árbol de vida, resguardado por una serpiente con un fruto que da inmortalidad, lo hace en miniatura y se convierte, por lo tanto, ya en la religiosidad práctica en una vara de sacerdote o del chamán, según la religión. Y cuando la vara se combina con la serpiente, se vuelve símbolo de la medicina o bien de deidades, como es el caso del dios sumerio Ningisida, donde su símbolo son dos serpientes enroscadas en un palo. ¿Ok? Entonces, ¿estamos entendiendo este punto tan importante? Espero que sí, porque para mí es fabuloso entenderlo, que todos hemos conocido ese símbolo, o por lo menos los que ya llevan tiempo estudiando esto, hemos conocido ese símbolo de un bastón con dos serpientes o con una serpiente enrollándola. Y entonces nosotros decíamos, ok, ese es un símbolo de los dioses egipcios, de los dioses griegos, que en la actualidad es el símbolo de la medicina, un bastón con dos serpientes dándole vuelta. Es el símbolo mundial de la medicina. Pero decíamos, ¿por qué? Pues bueno, solamente porque sí. No, hoy entendemos el por qué ese símbolo es el de la medicina antigua y moderna inclusive. Qué tremendo. Es por causa de que es una forma de hacer miniatura, de representar
a una escala pequeña ese árbol de la vida que ellos tenían, ese árbol de la medicina, de la vida, que obviamente era resguardado por una serpiente. ¿Ok? Entonces ya no lo tenían en grande. ¿Cómo lo tenían después el hombre antiguo? Lo tenía así, lo tenía en pequeño. Y era un símbolo para ellos también de deidades o de medicina inclusive. Tenemos el símbolo del dios Ningisida 2000 años antes de Cristo en Mesopotamia y es así, es la iconografía más antigua de serpientes que tenemos en la humanidad, es esta, la de Ningisida en Mesopotamia. Y es este símbolo que ustedes tienen en pantalla en blanco y negro y son dos serpientes enredadas en un bastón, aparte de dos seres mitológicos al lado. Pero este símbolo no es casualidad, ni es único, se extiende por toda la tierra también. Y al lado tenemos el llamado caduceo de Hermes en Grecia. Y entonces es también un bastón con dos serpientes aladas al lado, enrolladas, igual que en Mesopotamia, solamente que con un poco de variación, pero es prácticamente el mismo, ¿vale? Pero esto no es lo único, como saben, hay más símbolos semejantes a este en todas las culturas. Tenemos al dios Tod en Egipto con un bastón enrollado con serpientes. Y ahorita vamos a hablar de esto, que es el punto final del tema, lo que tiene el dios Tod en la mano, que es la llamada cruz de Osiris o cruz de Horus, Ang en egipcio, y vamos a hablar algo tremendo. Ese es la cereza del pastel de esta noche. Créeme que eso sí no lo has escuchado. Si lo has escuchado, suscríbete del canal o algo así, pero te lo prometo que no has escuchado lo que veremos como punto final del tema que está ligado con la Biblia. Vamos a ver algo interesante sobre esta llamada cruz de Osiris o la cruz egipcia, entre comillas, pero eso será en unos segundos. Ahora vemos al dios Tot con el bastón de serpiente. En Grecia y en Roma tenemos a Esculapio y Asclepio, respectivamente, dioses de la medicina, también con su bastón de serpiente, también con su bastón de serpiente, en Grecia. Tenemos en la Biblia a Moisés con su bastón de serpiente en el desierto para que la gente lo mirara y viviera. Y a un chamán moderno y antiguo con un bastón. A veces tiene la serpiente, a veces no. Pero repito, nosotros decíamos, bueno, es que la serpiente de Moisés, la serpiente de Esculapio, la serpiente del dios Tod de Egipto, pues es normal, son simplemente símbolos de la medicina, porque la serpiente está relacionada con la medicina debido a que se cambia de piel y por lo tanto pues era símbolo de vida, de regeneración y todo ese tipo de cosas y por lo tanto pues entonces así lo podemos nosotros entender. Pero no es así, estimados amigos. Bueno, en parte sí, pero sobre todo lo que estamos aquí viendo es que este símbolo proviene de la mitología del árbol de la vida antiguo, donde hay un árbol de vida que es representado por esta rama, por este bastón y en este bastón se enredan serpientes, que era ese dragón o esa serpiente que cuidaba, ¿a qué? Que cuidaba el árbol de la vida mitológico. Ellos lo hacen miniatura, lo hacen práctico para la religión que ellos practicaban, valga la redundancia, y entonces lo convierten en un bastón que no tiene cualquier persona. Lo va a tener el sacerdote, lo va a tener la deidad o lo va a tener el chamán, que es un símbolo de poder, un símbolo de medicina, porque es el árbol de la vida en sus manos, ese árbol mitológico que causaba vida, resguardado por el dragón, que así se creía en la mitología. Esto para mí es nuevo, es sorprendente, estimados amigos, porque podemos entender todavía más a fondo, todavía más profundo, perdón, todavía más profundo el mundo bíblico, el pensamiento religioso antiguo. Y esto no es todo, aquí no ha acabado el tema, todavía nos falta más. Y aquí me faltó, de veras, se me fue por pues por otras cosas, pero se me pasó poner el símbolo mundial de la medicina actual, pero tú lo puedes buscar o ver en una ambulancia cuando pasa ahí cerca de ti, en un hospital o lo que sea. Y el símbolo mundial de la medicina es también un bastón con serpientes enredadas. ¿Por qué? Pues porque proviene del dios Top egipcio, de Esculapio y Asclepio romano y griego, pero sobre todo viene del árbol mitológico de la vida
del cual creían los antiguos, ¿vale? Es impresionante cómo hasta nuestros días han llegado este tipo de ideas, han llegado este tipo de mitologías y el hombre lo sigue no creyendo, porque es obvio que un médico en la actualidad no cree que su bastón cure, es obvio que no, es científico, pero a fin de cuentas ese es un rastro milenario de las creencias más arraigadas de la humanidad en cuanto a la religión y en cuanto a la mitología, para que nos demos cuenta cuánto ha impactado este tipo de ideas en toda la humanidad hasta nuestros días, estimados amigos. Ahora, seguimos al punto 2, que es el fruto de la vida. Decíamos, este es el árbol resguardado por el dragón, pero como punto 2 tenemos el fruto de vida, perdón, este fruto que es resguardado precisamente por ese dragón. Bueno, la relación de la humanidad con las sustancias enteogénicas, es decir, sustancias que crean algún tipo de conexión con los dioses, como la ayahuasca, por ejemplo, es larga. Este tipo de sustancias, su historia es larga y tiene varios registros arqueológicos, porque supuestamente estas sustancias, hongos, ayahuasca, bebidas, drogas, elixires, etcétera, estas sustancias otorgaban longevidad, conexión con los dioses, vida eterna como el somá en la India y el jaoma en Persia, y sabiduría, el árbol del conocimiento, ¿es? La idea religiosa de la realidad absoluta se expresa simbólicamente, entre otras tantas imágenes, con la figura del fruto milagroso, que confiere a la vez la inmortalidad, la omnisciencia, el saber todo, y la omnipotencia, el poder las cosas, fruto que es susceptible de transformar a los hombres en dioses. ¿Recuerdas Génesis? Que no se atreva a comer el hombre del árbol de la vida, porque para que no viva para siempre. Pero además de eso, antes le dice, el hombre ha comido del árbol, por lo tanto, ahora ha venido a ser como uno de nosotros, dice el Génesis. Como uno de nosotros, ni tan siquiera está en singular el Génesis, dice como uno de nosotros, es politeísmo, claro. Pero el caso es que supuestamente el hombre ahora conoce y el bien y el mal en el Génesis y se ha vuelto como Dios, sus ojos se han abierto. Este tipo de ideas viene de esta mitología del árbol de la vida y su fruto, que el hombre que lo coma vive para siempre, además de eso obtiene un conocimiento ilimitado, absoluto y poder para hacer muchas cosas. Por eso el chamán en su mano tiene el bastón con la serpiente, la deidad tiene el bastón con la serpiente, porque el símbolo de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la eternidad, de dar vida a quien Él quiere. Es fantástica esta mitología. Y en Génesis pues aparece más clara que el agua, nada más que nosotros pues no lo sabíamos, porque no sabíamos esto, ¿verdad? Entonces, la idea del paraíso perdido es universal y comparte ciertos elementos esenciales. Y también aquí viene una aclaración muy importante. El hecho de que una mitología sea universal y que todo el mundo la crea prácticamente, no significa que sea cierta, porque hay gente que cree eso. Ah, bueno, como tú dices que todo el mundo cree en un árbol de la vida, significa que existió. Si tú me dices que todo el mundo casi cree en un diluvio, es porque pasó. Si tú me dices que todo el mundo cree en gigantes, pues es porque pasó. No, no significa que porque todo el mundo antiguo creía en un árbol de la vida que daba inmortalidad, significa que existía un árbol de la vida que daba inmortalidad. O sea, no es así tampoco. O sea, el hecho de creencia absoluta no significa una veracidad histórica absoluta o algo así. Simplemente es el pensamiento del hombre antiguo y se acabó. Eso es todo. Ahora, en él, en ese árbol, los humanos estaban en contacto directo con lo divino, eran inmortales según la mitología y vivían en armonía entre sí y con la naturaleza. En medio había un árbol, una montaña o un poste que unía el cielo y la tierra. Los relatos acerca del paraíso suelen abundar en la idea del elixir de la vida que permite conseguir la inmortalidad. Según Homero, los dioses olímpicos se alimentaban exclusivamente de néctar y ambrosía. Los hindúes hablaban de Amrita y Soma y los persas de Jaumá. En el Amenti egipcio, que es como el panteón, necrópolis, como el panteón egipcio, en el panteón egipcio, Osiris, rey de la muerte, está sentado junto al lago Auru, en el campo de la paz, y comparte con los dioses la comida del árbol de la vida. Come higos y uvas, bebe vino y saborea el pan de la eternidad, así como la cerveza de la inmortalidad. El que coma de mí, el que coma de este pan, tendrá vida eterna.
Eso es claramente una mitología egipcia sobre Osiris. El comer el pan que representa a Osiris, eso es un punto aparte que ya hemos visto y después aparece en el Nuevo Testamento, inclusive refiriéndose a Jesús. Pero esas palabras de Jesús de que no creo que él las haya dicho, no creo que él las haya dicho, pero esas palabras de Jesús de que el que coma de mí vivirá eternamente, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre vivirá eternamente. En el libro de Juan, ese tipo de ideas vienen de Osiris, del dios del inframundo, que comían su cuerpo representado por pan y bebían cerveza como símbolo de la inmortalidad para estar para siempre con Osiris. Entonces, como vemos, tenemos mitología hasta en la cocina. Nos encontramos mitología en la Biblia hasta en la sopa, o sea, es imposible escaparse de estas ideas del mundo antiguo. Ahora, según Mircea Eliade, un erudito que ya vimos en esta materia de mitología comparada, Mircea Eliade dice que la serpiente que roba el elixir de la inmortalidad es una versión tardía de la primera, la serpiente que guarda el elixir de la inmortalidad. Es decir, que la mitología empieza a variar después y no te despegues porque viene un punto muy importante. La mitología empieza a variar en cierta etapa de la historia, donde primero la serpiente es la que guarda, el dragón serpiente guarda el árbol, el fruto. Después, en otra mitología ya tardía, la serpiente es quien roba el fruto de la inmortalidad. Pero realmente lo original es que la serpiente era el guardián de todo esto y por lo tanto se convertía en un obstáculo para el héroe que debería de superar si quería conseguir sus propósitos. La serpiente cumple otro papel en relación al elixir de la vida y suele arrebatarlo en las manos de los humanos, de tal modo que estos piden el acceso a esta bendición divina a la serpiente. La serpiente se convierte así en un símbolo de la inmortalidad, representada por su cambio regular de piel. Entonces aquí viene también esta unión entre la serpiente y la inmortalidad de acuerdo a este mito. Aquí viene el punto final, porque espero no haber hecho largo este tema, no es mi intención, sino que podamos comprender la sustancia clara de esto. Y aquí viene este punto que te decía, posiblemente no te guste escuchar, pero me alegro porque eso te va a despertar. Tal vez no te deje dormir en 3 días, pero me alegro porque eso es lo que yo quiero, que despiertes, que analices tus creencias, que despiertes tu sentido crítico. Pero también te voy a criticar a ti, critícame a mí. Pero también me voy a analizar lo que tú dices, analiza lo que yo digo. Pero también, sí, también hazlo. Pero analiza tus creencias, analiza lo que te han contado desde niño. Despierta tu sentido crítico, porque lo que vas a escuchar a continuación, si eres religioso, no te va a dejar dormir mínimo en 3 días. El árbol de la vida y la diosa madre Asherah. El árbol de la vida del que venimos hablando. El yacimiento judío de Laquis. ¿Qué tiene que ver esto? Ah, algo muy importante que no te va a dejar dormir. El yacimiento judío de Laquis, excavado en la década de 1930 en la región de Israel, fue encontrado en ese lugar un depósito datado del siglo XIII antes de Cristo, es decir, 1200 años antes de Cristo. Y este vestigio tiene una jarra pintada en el hombro superior con una escena familiar de dos cabras salvajes mordisqueando las ramas de un árbol. Ahorita les voy a enseñar la imagen, que se parecía mucho a una menorá o candelabro de 7 brazos. Alrededor de la parte superior, en escritura cananea antigua, había una fórmula dedicatoria que decía, Matán, una ofrenda para mi señora Elat. Bueno, resumo este punto que es el final y ahorita vamos a ver imágenes, que es muy importante. Supuestamente, no supuestamente, perdón, corrijo, en Laquis se excavó en Israel y se encontró una jarra que data de 1200 años antes de Cristo. En esta jarra aparece una imagen, que son dos cabras salvajes, símbolos claros de la diosa madre, mordisqueando un árbol. Ese árbol, lo peculiar de ese árbol es que tiene la forma de lo que hemos conocido como la menorá o el candelabro de 7 brazos. Esta es la jarra, ahorita se las voy a enseñar con más detalle. Y entonces esta jarra, como vimos, tiene una dedicación que dice, Matán, una ofrenda para mi señora Elat. O sea, no tiene nada que ver con Yahvé, para que los que digan, ah, pues es obvio, es que eres muy torpe. Esta jarra aparece porque ellos tenían ese símbolo de la menorá y adoraban a Yahvé y no sé qué. No, porque la dedicación está hecha para una diosa, no para Yahvé.
Y la dedicación dice una ofrenda para mi señora Elat. Ahora, Matán es probablemente el nombre del adorador, pero también puede traducirse como un regalo. Elat es la forma femenina de la deidad masculina cananea El y también uno de los nombres de la gran diosa madre, utilizado en paralelo con Asherah. Finalmente se encontró un hueso de cordero en el vaso, así que aquí tenemos una ofrenda para la diosa Elat o Asherah. Y la jarra que se encontró fue esta, que fue reconstruida. Aquí no se ve tan claro, pero puedes ver aquí donde se ve la flecha esta cabrita, esta cabra que está hecha literalmente con solamente rayas y resguardando el árbol de la vida, que es símbolo de la diosa madre. En esta imagen se ve un poco mejor, no tenemos muchas imágenes lamentablemente, pero aquí se puede apreciar un poco mejor, sobre todo la silueta de lo que es como esa cabra salvaje, ese ibice, y que es un símbolo claro de la diosa madre. Cualquiera que ha estudiado esto lo sabe, y está resguardando, como siempre, este árbol. También que se ve con rayitas aquí donde se ve aumentado, lo puedes ver mejor y entonces tiene pues, perdón, aquí está. Tiene pues aquí la forma de una menorá o candelabro de 7 brazos. Aquí lo vemos otra vez, este candelabro de 7 brazos en esta jarra. Y aquí esta es la inscripción de Kuntiler Arruk, una inscripción encontrada en el Sinaí que data del siglo 8 antes de Cristo y que claramente es para Asherah. Ahí no hay ninguna duda. Aquí no voy a adentrarme tanto en estos temas porque ya se vieron y en el canal hay temas sobre la diosa madre que puedes ver para entender más a detalle esto, pero por ahora basta entender que este símbolo, el símbolo de un árbol flanqueado por cabras salvajes de este tipo, es un símbolo inconfundible de la diosa madre. O sea, ningún arqueólogo ni estudioso puede negar que ese símbolo representa a la diosa madre. Nadie. Un árbol, en este caso en Kuntillia Rug, que también fue una especie de jarra y también se encontró como en una tumba en Kirbet el Kom, pero aquí también se encuentra que un árbol que es como de olivo, que también tiene bracitos que van saliendo. Aquí tiene menos imagen de menorá, pero son el tallo y los brazos que salen y las cabras salvajes resguardando a este árbol. Esta misma imagen aparece en la jarra, pero de una forma más sencilla. Este es de 700 años antes de Cristo y este de 1200 antes de Cristo. Medio siglo antes aparece esta jarra con la misma imagen. Es una clara imagen de la diosa madre, simbolismo de la diosa madre, iconografía de la diosa madre. ¿Por qué usaban las jarras? Porque con esta regaban los árboles sagrados que tenían en sus templos o jardines. Por eso tenía el símbolo, o sea, eran utensilios sagrados para ellos, como los del templo. No se usaban para cualquier persona o para tenerlos en tu cocina, se usaban para usos sagrados. Por eso estaban identificados de esta forma. Bueno, aquí entonces vemos que sí es inconfundible el símbolo de las cabras con el árbol, que es el árbol de la vida, representando a la diosa madre, a la diosa Shera. Repito, lo peculiar es que en este caso, en el caso de la jarra, que es más antigua, el árbol no está así como acá, simplemente con un tallo sin forma. Aquí tiene la forma, valga la redundancia, de una menorá, del candelabro de 7 brazos, uno de los símbolos más sagrados del judaísmo hasta la fecha y del cristianismo, que muchas veces dicen que representa también a Jesús. Del templo principal de Tel Casilé, considerado como filisteo, también se encontró una jarra sagrada, otra, con la menorá, siglo XII antes de Cristo también. Y este es en otro lugar también, que dicen ser filisteos. Y aquí vemos la jarra y nuevamente con el árbol representando una menorá, un candelabro sagrado. Bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es lo interesante a esto? Lo siguiente, estimados amigos. Esto ya muchos lo sabían. De hecho, hay un tema sobre esto acá en este canal. Se llama el origen de la menorá o el verdadero origen de la menorá, algo así. Tiene muchas visitas y míralo. Pero ese no es el punto porque eso ya lo habíamos visto. Solamente es un recordatorio. El punto principal es este que viene acá. De las ofrendas del templo de Laquis, es decir, donde se encontró la jarra que vimos con una menorá, había salido una copa también,
con una escena similar que mostraba dos cabras salvajes rampantes. Pero aquí el triángulo púbico femenino fue sustituido por un árbol habitual. El símbolo del triángulo púbico femenino y el árbol podían ser intercambiables en la iconografía del culto cananeo, según los estudiosos entonces. ¿Qué significa esto? Que como vimos, en Laki se encontró esta jarra con la forma de una menorá que representa a la diosa madre. Ahí mismo se encuentra una copa. Y en esta copa aparece la imagen que ves en pantalla, que no está en internet, aunque tú la busques. Esta la saqué de un libro. Que hay muchas cosas que no están ni en internet, estimados amigos. O sea, estamos tan atrasados que hay cosas que no las puedes encontrar ni en internet. No, no hay imágenes en internet de muchas cosas. Pero bueno, fuera de eso, esta imagen vemos entonces que tiene la cara de una mujer que es la diosa madre con un peinado egipcio, le llaman tocado, un peinado tocado egipcio, y sigue bajando como la forma de su cuerpo y hasta abajo representa la zona íntima de la diosa. Ese triángulo representa el triángulo representa la zona íntima de la diosa madre, porque para ellos es vida, ¿ok? Ahora, lo peculiar de este símbolo, que fue lo que nos tiró de las sillas, yo me incluyo en primer lugar, como te he dicho, cuando yo te digo te va a tirar de las sillas porque yo me caí primero, si no ni te lo digo, o sea, si a mí no me pasara, pues ni te lo digo a ti, estimado. Bueno, lo que a mí me tiró de la silla, estimados amigos, y a los estudiosos que vieron eso por primera vez, es que el símbolo de la diosa madre no solamente aparecía como un arbolito con cabras y eso, sino que acá aparecía identificada la zona pública de la diosa, pero lo peculiar es que había un árbol saliendo de la parte íntima de la diosa, como lo tienes en pantalla. Esta iconografía está muy sencilla. Recuerden, son 1200 años antes de Cristo. No es que yo quiero aquí un dibujo 3K con inteligencia artificial. No, pues vete a eso, a ver chistes a otro lugar. Esto es arqueología, estimado, no, no son cuentos de TikTok. Entonces, por eso son tan sencillos. Entonces, no los podemos tener en AIA o en 4K, ¿no? Esas son payasadas para ese tiempo. No, entonces, aquí vemos un dibujo muy sencillo, pero que tiene esta iconografía de un árbol saliendo de la parte íntima de la diosa. ¿Qué dio a entender esto? ¿Qué es lo que nos tiró de la silla a todos? Dio a entender que muchas veces el árbol y la zona íntima de la diosa madre eran iconografías semejantes, eran iconografías intercambiables. ¿Qué significa esto? Todavía más en español, que la zona púbica de la diosa madre es el árbol de la vida, es la menorá en pocas palabras. La zona púbica de la diosa madre es la menorá que tú has visto por todas partes en el judaísmo y en el cristianismo. Porque esta menorá, como ya vimos, representa a la diosa madre. No fue inventada por Moisés en el cielo y todo ese tipo de cosas. Eso ya no te creas, eso es para niños. Tú tienes que ya madurar. No, no pasó así. Esto fue construido por relatos de escribas. Esta menorá no fue revelada del cielo y eso. Ellos conocían este símbolo y este símbolo era de la diosa madre. Y, repito, lo peculiar es que no solamente representa a la diosa como tal, así como está acá, que es Asherá, no solamente representa a la diosa y ya, no, representa algo específico de la diosa madre, representa su zona íntima. ¿Y esto es algo malo? ¿Esto es algo morboso? No, porque en el mundo antiguo es muy lógico pensar esto, porque era el símbolo de la vida. ¿De dónde viene la vida para ellos? Pues del vientre de la mujer. De ahí vienen los niños, ahí nacen, de ahí vienen. Entonces, por eso es un árbol de la vida. La diosa da vida. Recuerden el principio que vimos cuando empezamos este tema. Estos árboles están ligados con cultos a la fertilidad, a la sexualidad, porque para ellos no era morbo como nosotros, no era pornografía para que se entienda, no, no la veían así. Para ellos era naturaleza, era iconografía sagrada, era la fertilidad, era agradecimiento a los dioses y diosas. Eso era para ellos, no era morboso como para nosotros. Entonces, por lo mismo, representar la zona íntima de la mujer, la zona pública de la diosa, para ellos era algo bueno, era algo sagrado, tan sagrado que lo llevaron a la menorá de los 7 brazos. Este símbolo representa
la parte íntima de la mujer. Oye, ¿tú estás loco? ¿Con qué te drogas o qué ves? ¿Ya quedaste loco? No, tenemos una imagen idéntica de esto, pero en Egipto, para que te des cuenta que los símbolos sí representaban eso de las diosas. En Egipto tenemos la famosa cruz, por eso ya te dije que pusieras atención en el dios Tot y su cruz, porque tenemos en Egipto lo que se conoce popularmente como la cruz egipcia. También se le conoce como cruz de Horus o cruz de Osiris. Su nombre es Ang, que es el símbolo de la vida. Y el Ang, que es esta cruz egipcia, ¿qué representa? Representa el aparato reproductor de una diosa. Por eso es vida. A esto también se le conoce como el árbol de la vida en Egipto. Igual que en la menorá en Israel. En Egipto, a este símbolo también muchas veces se le llama el árbol de la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque representa la vida, representa la parte íntima de una diosa de ellos. Y como ves, aquí tienes una imagen como para entender un poco la iconografía, por qué la construyen así. Y entonces, no es entonces ajeno, no es, es descabellado entender que ellos representaban las partes íntimas de sus dioses. También ya lo vimos en un tema sobre Yahvé que se llama la sexualidad divina. Todos esos temas son importantes, estimado, porque ahí construyes bases para entender lo demás. Y vimos que la parte íntima de los dioses para ellos no era satanizado, no era morboso, todo lo contrario, era engrandecido porque era un símbolo de fertilidad, de vida. Si el dios masculino tenía un falo muy grande, para ellos era un símbolo de fertilidad, de vida, de abundancia. Ellos así lo entendían. Repito, no lo veían con morbo como en nuestros días, ¿no? Sino lo veían de una forma distinta. Pasaba lo mismo con las mujeres en Egipto, en Canaán, en Israel, en Mesopotamia. La parte íntima de las diosas era representado con iconografía de otro tipo. En Egipto, con la llamada cruz egipcia o Ang, y en Israel con la menorá, la parte íntima de la diosa madre. ¿Vale? Hasta acá la charla de esta noche y bibliografía bastante buena, recomendable. El árbol de los mitos, Atlas de la mitología comparada, José Luis Espejo, Diego Méndez, buenísimo en toda la extensión de la palabra. 101 mitos de la Biblia, cómo crearon los antiguos escribas los relatos bíblicos de Gary Greenberg, la mente mítica, ensayos sobre la cosmología y la religión en Ugarit y la literatura del Antiguo Testamento, Asherah, diosas en Ugarit, Israel y el Antiguo Testamento del Til de Binjor. ¿Tiene Dios una esposa? Arqueología y folclore de la religión del Antiguo Israel, William Dever, y Yahvé y los dioses y diosas de Canaán de John Day. Hasta acá mi participación de esta noche y mi aportación que espero haya sido de utilidad para ti, que te quedaste hasta el final y que estás aprendiendo sobre estos temas y la mitología comparada. Corrijo, no que estás aprendiendo, que estamos aprendiendo literalmente y es fabuloso y estamos navegando en un mundo fantástico que nunca nos imaginamos que existía en el llamado mundo bíblico. Un abrazo muy fuerte de su servidor, Donato Martínez Montalvo. Nos saludamos muy pronto a través de este mismo canal. Suscríbanse, compartan los videos y dejen su like para que así más personas puedan seguir viendo estos videos. Hasta pronto, estimados amigos, que tengan un excelente domingo, un excelente fin de semana y un excelente comienzo de semana. Hasta pronto, estimados amigos.